Hola, mi nombre es Angie Lauren Rodrán, soy estudiante de Psicología de la Universidad UDI. Este video es realizado para la materia de enfoque cognitivo-conductual. A mí me correspondió grupo número 6. El objetivo de este video es para dar conclusión a las preguntas que hicimos en la entrevista de la fase número 3. A mí me correspondió dar conclusión a las preguntas 1 y 2 de la entrevista. También me correspondió hacer las ventajas y las desventajas de la entrevista clínica del enfoque cognitivo-conductual. Empecemos. ¿Qué es la entrevista clínica? El entrevistado nos respondió que la entrevista clínica es el proceso de comunicación que se crea entre el psicólogo y el paciente. Como conclusión damos que en la psicología clínica uno de los métodos primordiales es la entrevista clínica. Es la entrevista, como ya analizamos. Los métodos técnicas que se usan varían de uno a otro por la necesidad de la información que se necesita recabar para lograr un diagnóstico acertado que cuenta con la confiabilidad y validez requerida para el proceso. La entrevista surgió como un género periodístico, pero en la actualidad se ha convertido en una herramienta indispensable para un gran número de profesiones en las que se buscan obtener información en relación a objetivos a través del intercambio significativo de ideas entre dos o más personas. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista clínica? Centrarse en la atención del paciente, es decir, cuál es el motivo por el cual se va a consultar. Por su parte, la entrevista clínica es una técnica que utiliza la comunicación verbal y no verbal para obtener información que se analizará e interpretará con fines de asesoramiento, diagnósticos y terapéuticos. Ventajas y desventajas de la entrevista clínica cognitiva y conductual. Como todo, también la terapia cognitivo-conductual tiene ventajas y desventajas. En primeras hemos de mencionar que se basa en una terapia respaldada por muchos estudios científicos, estudios que ponen de manifiesto su efectividad para el tratamiento de diversos problemas emocionales. Otras ventajas al igual de importantes son las siguientes. Sigue un protocolo de actuación claramente definido que está basado en evaluación profesional, intervención psicológica y seguimiento posterior al tratamiento. Enseña al paciente a reconocer sus emociones y a controlar sus estados de ánimo. Las técnicas que se enseñan pueden aplicarse una vez determinado el tratamiento. Por su parte, entre las desventajas queremos mencionar las siguientes. Su objetivo es el problema inmediato. Si no se trata sobre las posibles causas o situaciones que han generado el trastorno o influido en él, el problema que presenta el paciente puede continuar a pesar de la terapia. Puede generar comportamientos rígidos. Conclusión. La entrevista clínica es el proceso de comunicación que se produce entre médico y paciente dentro del desarrollo de su profesión. La comunicación es la interrelación que se produce entre al menos dos personas que intercambian mensajes y consigue hacerse consciente recíprocamente de sus sentimientos e ideas por medio de expresiones verbales y no verbales. El objetivo de la entrevista clínica es la atención del paciente para solucionar un problema de salud. Para alcanzar este objetivo se debe crear una buena relación profesional donde el médico y el enfermo debe aplicar sus conocimientos técnicos y su humanidad y el paciente su confianza. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Heidi Yorley Fonseca Silva, estudiante de tercer semestre de Psicología en la modalidad virtual para la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Hoy quiero socializar con ustedes nuestra fase número 4, donde hemos venido trabajando en la entrevista clínica. Desarrollando esta fase, me corresponde darles a conocer cuál es la diferencia entre una entrevista clínica desde el enfoque cognitivo y conductual de otros enfoques de la psicología. Quiero partir de algo muy importante y es que
La entrevista clínica desde este enfoque nos vamos a basar siempre en todo lo observable. Por eso es muy importante esta técnica de indagación y recogida de información utilizada en el ámbito de la psicología y el tratamiento psicológico. El tratamiento basado en un enfoque conductual incide, pues como ya les había dicho, en todo lo que observamos en el paciente, como la postura, los movimientos corporales, contacto visual. Considero que pues la diferencia se basa en la intención de recolección de la información sobre la teoría del enfoque particularmente desde su objetivo, basándonos desde el humanista que se enfoca un poco más en, en la entrevista de forma abierta, más hacia el ser, hacia el sentimiento, la familia, las emociones. Y si nos vamos a la parte cognitiva, pues nos enfocamos más, como lo he venido mencionando, en la conducta observable, en el actuar, en la reacción, aunque esto no quiere decir que en lo cognitivo también dejamos aparte los sentimientos, las emociones, pero su foco siempre va a ser en el comportamiento de la persona. Quiero analizar algunas de las características o habilidades que debe tener un psicólogo cognitivo y conductual. Primero, es algo muy importante que debemos siempre estar manteniéndonos en actualización en la terapia cognitiva, ya que vamos evolucionando cada vez más. Segundo, pues hay una gran variedad en características como la empatía con el cliente, aceptación, autenticidad, cordialidad, habilidades de escucha, habilidades de acción verbal y habilidades del conocimiento sobre el modelo específico del que se va a trabajar. Dando una pequeña conclusión sobre el análisis o lo que venimos trabajando sobre estas fases, considero que fue de gran aprendizaje el hecho de llegar a interactuar con psicólogos que nos puedan dar un poco más claridad sobre este tema de cómo lo vamos a desarrollar, qué se debe tener presente en una entrevista clínica. Y considero que fue muy gratificante esta experiencia porque tuve más claridad de pronto por parte de la psicóloga pues que me colaboró en esta entrevista. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días, profesora Carolina. Mi nombre es Ivonne Yole Jaime Sariza, estudiante de psicología en la modalidad virtual en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. En este día quiero desarrollar la exposición del taller de las entrevistas que realizamos en la fase 3 y para eso quiero compartir con usted eh, las diapositivas que he desarrollado para guiarme en esta solución de la entrevista. Entonces, pues en la primera diapositiva podemos ver mi nombre completo, que esta entrevista se hizo para la materia de enfoque cognitivo-conductual y es el desarrollo de la fase de la actividad colaborativa de la fase 4. Ok. Yo escogí la pregunta, ¿qué aspectos son importantes a considerar en una entrevista clínica? Hicimos para esto 4 entrevistas a 4 diferentes psicólogos que están especializados en la experiencia clínica. Y pues una conclusión que le podemos dar, pues no voy a leer, pero sí estoy compartiendo con ustedes en pantalla la respuesta que cada uno de ellos nos dio para esta pregunta. Y quiero mostrar la conclusión a la que he llegado, que es que para todos es muy importante el método de rapport. Este método ayuda a que el psicólogo tenga empatía con el cliente o con el paciente,
se acerque más al paciente y pueda entenderlo y pueda crear un ambiente amigable, eh, un ambiente estable, un ambiente bueno, acorde a la situación y pues que pueda tener una conexión no emotiva, no sentimental, no una conexión a eso, no, sino una conexión con el paciente, de que el paciente pueda ver en el psicólogo que una persona de confianza y que puede abrirse a todas las preguntas que le vayan a hacer. Entonces, en esta entrevista clínica se le va a preguntar al paciente cuál es el motivo de su visita, se le van a preguntar algunos antecedentes, eh, también se va a preguntar cosas personales como qué hace y se va a empezar a tener una conexión con el paciente. Y la segunda pregunta, la que yo escogí, es ¿qué modelo teórico cognitivo-conductual prefiere en su abordaje como psicólogo clínico? Y pues aquí, ya que los cuatro son psicólogos clínicos y nos dieron respuestas acorde a su conocimiento, a su experiencia, pues ellos no concordaron mucho. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos se especializa en diferentes pacientes. Entonces, para el primer entrevistado es muy importante la teoría racional emotiva. A él le ha funcionado eh, esta teoría, entonces él se ha centrado y ha buscado soluciones para los pacientes sobre esta teoría emotiva. Para nuestro segundo entrevistado, el modelo conductual es en el que él se enfoca, porque este pues le da una más rápida solución para el problema del cliente. Para nuestro tercer entrevistado, lo más importante es la terapia ABA, ya que pues este psicólogo se especializa en trabajar con niños. Entonces, para él ha sido muy importante pues este método. Y para nuestro cuarto último entrevistado, pues nos dice que para ella es muy importante todos, porque en el área en el que ella trabaja es en el área de la salud mental y pues ella nos manifestaba que últimamente se trabajan con tratamientos psicológicos, ya que estos pues se basan en la evidencia, muestran muchas evidencias. Entonces podemos ver de que, pues que aunque son psicólogos clínicos, cada uno se especializa en, en un método diferente. Y pues ya buscando una conclusión ya más amplia de todas las preguntas que se hicieron, pues todos concordaron casi en lo mismo. Como repito nuevamente, pues cada uno tiene un enfoque diferente, pero para todos es muy importante la entrevista para poder romper el hielo, para poder conocer al paciente, para poder conocer sus antecedentes, para verlo físicamente, emocionalmente cómo está. Es la primera etapa, es lo primero que se hace. Entonces, la entrevista clínica es muy importante para los psicólogos, para poder entender al paciente, para poder buscar una solución rápida y poder buscar qué método se puede emplear y qué método se puede trabajar con este paciente. Muchas gracias por escucharme en esta exposición. Espero que haya quedado claro y los dejo con mis siguientes compañeros. Buenas noches, mi nombre es Luisa María Gutiérrez, soy estudiante de Psicología Virtual en esta materia de enfoque cognitivo-conductual.
En la fase número 4, que nos toca la sustentación, a mí me tocó articular las respuestas de los entrevistados con los modelos de la psicología cognitiva y conductual estudiados en la fase número 2. También voy a dar conclusión a 2 respuestas de la entrevista que se realizó a los psicólogos. En la pregunta de qué importancia tiene el genograma familiar para el psicólogo, tenemos una conclusión, que es: el genograma familiar es una pieza clave para los psicólogos en las terapias, ya que esto nos permite conocer más a fondo sus redes sociales, su familia, dado que muchos de ellos tienden a adoptar actitudes y comportamientos de sus entornos, adoptar nuevas conductas, a querer imitar tal vez, siendo así una herramienta que nos ayuda, como anteriormente dije, a conocer el paciente, a ver más allá de sus molestias presentadas y así poder atar como cabos del porqué y las razones de sus patologías o malestares. La siguiente pregunta es: ¿cuáles pueden ser las preguntas claves que se realizan en la entrevista clínica que pueden guiar el diagnóstico y la intervención desde un enfoque cognitivo y conductual? Las preguntas, no hay como tal preguntas claves. Lo que se concluyó acerca de las entrevistas, no hay como tal unas preguntas claves, pero sí debemos, pues, porque varían mucho por el motivo de su consulta. Entonces, a raíz de eso, nosotros tenemos que ver qué es lo que vamos a preguntar y qué debemos preguntar. Entonces, lo que sí debemos preguntar siempre y que es indispensable son sus datos personales, sus antecedentes familiares, clínicos y médicos si tiene, el motivo de su consulta, y partiendo de ahí podemos conocer la relación con su familia, amigos a nivel social y académico. En la pregunta que nos dice articular las respuestas de los entrevistados con los modelos de la psicología cognitiva y conductual estudiados, encontramos que se relaciona con la teoría social del aprendizaje y la teoría de la inteligencia. Con la teoría social del aprendizaje, porque ella se centra en explicar cómo las personas son aprendices de sus entornos sociales, desencadenando nuevas habilidades y nuevos objetivos, incluyendo el factor conductual y el factor cognitivo. Así lo relacionamos porque los entrevistados nos dicen que el genograma familiar y los entornos sociales pueden interferir en la vida del paciente, porque no solo se aborda de manera individual, sino que también su contexto, para permitirnos a nosotros como psicólogos recoger información significativa de sus vínculos sociales, al igual que lo hace con la teoría de la inteligencia. La teoría de la inteligencia nos dice que la inteligencia humana se desarrolla socialmente y que la cultura nos moldea la conducta y el pensamiento, estando así vinculados a contextos sociales. Por eso en la entrevista clínica debemos preguntar los antecedentes familiares y las relaciones sociales y culturales.